Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Leo en el nombre del Señor Jesús. Usted puede seguir la lectura en la pantalla si desea. Y dice la palabra del Señor: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Leamos el 25, por favor. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Una vez más te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias por la pureza de tus mandamientos. Te damos gracias por la santidad con la que nos envías tu palabra. Te damos gracias porque dispones nuestro corazón para escuchar tu voz. Te damos gracias porque es tu palabra y no nuestra. Esta noche con nuestra actitud queremos servirte al escucharte. Y te pedimos, Señor, que así como lo dijo el salmista, al atesorar esta palabra en nuestro corazón, podamos limpiar nuestro camino. Borra, Señor, nuestras maldades y límpianos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Siéntense, mis amados hermanos. Estamos en la etapa de las tendencias en la humanidad. Hoy hay muchas tendencias. Tendencia, la mayoría de ellas derivada de lo que es el progresismo, un modelo mundial que ha venido avanzando como una bestia, arrasando con muchas costumbres y malacostumbrando algunos sectores de la sociedad, de la cual no se escapa la iglesia. Ya hoy no se hace raro escuchar iglesias progresistas, iglesias motivacionales, iglesias de la nueva era. Hay mucho tipo de iglesia. Digamos que hay variedad de iglesias para todos los gustos, para todos los colores o de todos los colores. Hay iglesias de todos los modelos, pero ninguna de estas iglesias está regida por las Sagradas Escrituras. Pero la iglesia está en las manos de una fiera que es este sistema mundanal. Está amenazada constantemente por todo lo que el sistema mismo está inventando para intentar dejar aturdidos a algunos, a otros sacarlos del camino y a otros hacerles parecer que van bien, pero van camino a la perdición. Como dice el libro de Proverbios, el rey Salomón: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Como pastores, estamos en la severa obligación de no negociar ninguno de nuestros principios a la luz de las Sagradas Escrituras y, por supuesto, como centinelas del pueblo de Dios, en este caso de la Iglesia Íntima Devoción, sería irresponsable de nuestra parte no advertirles sobre todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y hacerles caer en la cuenta de que hay una amenaza latente y que por lo tanto, como dicen también las Sagradas Escrituras, no durmamos como los demás.
Al contrario, nos dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una de las tendencias que viene en avanzada, que viene creciendo, que viene siendo significativa y por la cual muchos están dejando atraer, es el no congregarse. Ya uno oye personas decir: es que la iglesia soy yo y yo no necesito congregarme. La iglesia soy yo y yo mismo puedo velar por mi vida espiritual. La iglesia soy yo y no necesito de un pastor. La iglesia soy yo y no necesito de la comunión con los hermanos. Ese tema de los templos es algo obsoleto y que por lo tanto tiene que ir desapareciendo, porque ahora en esta época de la posmodernidad nosotros podemos vivir a nuestro estilo, bajo nuestra forma de ser, bajo nuestro pensamiento, regidos por nuestros mismos sentimientos y por lo que nosotros creemos que es lo más notable y lo más cómodo para cada uno. Yo no sé si usted ha oído personas decir así: es que no hay necesidad de uno congregarse. Díganme dónde dice las Sagradas Escrituras, dónde dice la palabra del Señor. Otros dicen: ¿dónde dice la Biblia que sí debemos congregarnos? Permítanme en esta noche acompañarlos con esta palabra, con este mensaje que he titulado: y entonces, ¿por qué congregarnos? Ya lo acabamos de leer, capítulo 10, versículo 24, versículo 25. ¿Qué nos está diciendo aquí el escritor a los hebreos? Que entre otras cosas, si bien no es un escritor anónimo, tampoco conocemos el nombre del hombre de Dios que fue inspirado para escribir esta epístola. Porque asistir a la iglesia, mis amados hermanos, ha sido una tradición para muchos de nosotros. ¿Sabe cuántos años lleva este servidor asistiendo a la iglesia? Este servidor lleva asistiendo a la iglesia faltan unos meses nomás, muy poquitos meses, para cumplir 50 años de estar asistiendo a la iglesia. 50 años, medio siglo. Desde joven he estado asistiendo a la iglesia. Muy escasas veces he dejado de asistir, he dejado de congregarme. La mayoría de esas veces, casos de fuerza mayor, porque ya se me impide llegar. Pero para mí es un deleite congregarme. Para mí es una bendición congregarme. Para mí es de mucha fortaleza congregarme. Para mí es el mejor descanso poder estar en la casa del Señor. Sin embargo, todo esto me lleva a hablar con autoridad en esta noche. Tengo una linda familia. Mi esposa sí ya debió haber cumplido los 50 años. Ella me lleva como del 70 o sea, pero que asististe a la iglesia la primera vez. 52 años. Ella era una niña todavía. Tenía unos 10 añitos aproximadamente y ya estaba asistiendo a la iglesia. Pero en los últimos años ha habido una disminución en la asistencia a la iglesia, no solo en íntima devoción, sino en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque es que con el auge y el apogeo del secularismo y la disponibilidad de formas alternativas de entretenimiento y de comunidad, muchas personas cuestionan la relevancia y la necesidad de ir a la iglesia.
Antes de continuar, hermanos, permítanme hacer una precisión en cuanto al secularismo y a la secularización. Porque secularismo y secularización son palabras que algunos están confundiendo y no sin razón válida. Conviene que hagamos esta precisión en esta noche de una manera muy breve. Secularización. ¿Qué es la secularización? Es el proceso de separación de la iglesia y el Estado, entes creados por Dios que cumplen funciones paralelas, pero no contradictorias, sino complementarias. Lo voy a leer muy despacito. Secularización es el proceso de separación de la iglesia y el Estado, entes creados por Dios que cumplen funciones paralelas, pero no contradictorias, sino complementarias. Eso es lo que estamos viviendo. Pero vamos a ver lo que es el secularismo. El secularismo es, presten atención a esto, es el fenómeno que consiste en la lenta, paulatina y gradual desaparición de lo eclesiástico o espiritual en aras del pragmatismo y el naturalismo. Lo voy a leer más despacio. Es el fenómeno que consiste en la lenta desaparición de lo eclesiástico y lo espiritual en aras del pragmatismo y el naturalismo, es decir, de la indiferencia. Lo vamos a dejar ahí por un instante para que quienes no, y yo continúo acá. Lamentablemente, todo eso tiene sentido en la población cristiana y en general. Yo creo que esto se está dando en todo el mundo, pero incluso los verdaderos cristianos se han hecho la pregunta válida: ¿y por qué vamos a la iglesia? Yo no sé si usted, mientras negocia el venir o no venir a la iglesia con usted mismo, se ha venido preguntando cada vez que quiere quedarse en la cama o cada vez que quiere tomar o tiene que tomar una decisión si venir a la iglesia o no venir. No sé si de pronto el enemigo se le cruza por allí y le inspira, porque cuando no nos inspira el Espíritu Santo, Satanás sí nos inspira y hasta nos volvemos inspirados y hasta nos volvemos pensadores. No sé si a usted alguna vez el enemigo le ha sembrado la duda y con ella llevarlo a expresar: ¿por qué voy a la iglesia? ¿Sabe usted por qué viene a la iglesia? Ahora, una pregunta más. ¿A usted se le ha ocurrido, ha sido inspirado a hacerse esa pregunta? Bueno, ¿y por qué voy a la iglesia? Si somos honestos, yo creo que sí. La respuesta para una persona que se pregunte ¿por qué voy a la iglesia?, se la va a dar esa misma persona y regularmente se la va a dar favoreciéndose a sí mismo. No voy a la iglesia. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué congregarme? Por darle gusto al pastor. Miren, muchos hicieron el ensayo en no venir a la iglesia una vez y a la segunda vez el enemigo les puso el pensamiento sombrío de decir: ahora te van a preguntar ¿por qué no viniste el domingo pasado? Entonces tampoco voy a ir, para que no me pregunten.
y por ahí derecho van canalizando todo esto y terminan no congregándose, pero no quieren sentir ese temor del no congregarse y empiezan a buscar la salida por medio de las redes sociales. Todos ustedes lo saben muy bien, que la idea de ir a la iglesia se ha vuelto más cuestionada, en parte debido a toda la situación que se vivió en el año 2020 con el COVID-19. Las iglesias dejaron las reuniones en persona y transmitimos nuestros servicios, algunos en vivo y otros teníamos que pregrabar, porque al colapsar las redes sociales no nos permitía una transmisión fluida, sino que se caía constantemente la transmisión. ¿Qué pasó? Pasó que la gente comenzó a preguntarse si ir a la iglesia tenía algún beneficio o no. Esa fue una de las trampas infernales que logró el COVID-19 y en la que muchos cayeron. Ver una transmisión en vivo técnicamente no era como ir a la iglesia. Yo les pregunto, técnicamente, ver una transmisión en vivo no era como ir a la iglesia. Por días eso era lo que hacíamos. Estábamos en la iglesia. Este servidor, cuando iba a predicar, se disponía como si fuera para la iglesia. Tenía la compañía de mi amada esposa. Juntos nos sentábamos a celebrar culto al Señor, porque ni siquiera con nuestra familia más cercana podíamos reunirnos. Y yo no me sentaba a escucharme a mí. Yo me sentaba a escuchar la palabra de Dios a través de un siervo de Él, que era yo mismo. Y era un tiempo muy lindo. O sea, técnicamente nos estábamos congregando. Yo escribí un artículo en el año 2020 que explicaba que el compañerismo y el acompañamiento de la iglesia es esencial en una era tecnológica como la actual. Aquí simplemente quiero explorar el significado espiritual real acerca de por qué los cristianos debemos congregarnos en el templo, o como solemos decir, ir a la iglesia. Si alguien me hiciera la simple pregunta, ¿por qué ir a la iglesia, pastor? Yo le respondería de la siguiente manera. 1, ir a la iglesia es un mandamiento. Ir a la iglesia es un mandamiento. La palabra del Señor dice que quien viola un mandamiento, violó toda la ley. O sea que el que no se congrega está violando la ley de Dios. Obviamente, hay que excluir a aquellos que por salud o por situaciones de mucha relevancia no pueden asistir. Yo me estoy refiriendo a aquellos que pudiendo hacerlo, no lo hacen. No es un juicio, estoy diciendo la verdad. Es un mandamiento congregarnos. En muchos casos esto es lo único que importa. Y en Hebreos 10, 24 y 25 que acabamos de leer, se nos ordena en términos indiscutibles y que quiero que volvamos a leer y lo repitamos esta vez al unísono. Dice la palabra del Señor, vamos a repetirlo todos al unísono para que nos escuchemos nosotros mismos, escuchemos a Dios y nos escuchemos a nosotros mismos. La palabra del Señor hay que leerla audiblemente, así como nosotros oramos. ¿Acaso Dios no sabe qué le vamos a decir? Él lo sabe. ¿Por qué debemos nosotros expresar la oración? Porque el Señor quiere escucharlo en nuestra propia voz, pero quiere que nosotros también nos escuchemos. De igual manera, al leer la palabra del Señor, debemos leerla para que nosotros lo escuchemos a Él y nos escuchemos nosotros qué es lo que estamos leyendo. Pensemos, leamos todos al unísono, mis amados hermanos. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros
a realizar actos de amor y buenas acciones. Sigamos. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que aquel día de su regreso, o ahora que el día de su regreso se acerca. ¿El regreso de quién? Esto es un mandato. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el escritor a los hebreos aquí? Nos está diciendo a los cristianos que esto es una orden de Dios, que esto es un mandato de Dios, que no dejemos de congregarnos. Usted deja de congregarse, mi amado hermano, y créame que ese tiempo nunca lo va a recuperar. No creo que sea posible argumentar que esto puede suceder virtualmente. Esto de asistir a la iglesia. Los autores bíblicos reconocen regularmente la importancia de la interacción cara a cara, o como dicen comúnmente, face to face, frente a frente. Eso lo están resaltando constantemente, la importancia de vernos cara a cara. ¿Acaso usted no se alegra cuando ve al hermano llegar a la iglesia? ¿Acaso usted no siente la alegría que el otro siente al verlo a usted? Claro que sí. Y el apóstol Juan parece que nos está llamando la atención para que notemos que hay algo especial, algo espiritual, algo que es descanso, algo que es reposo, algo que es refrescante, para que no despreciemos el acto de reunirnos y nos veamos cara a cara. El apóstol Juan, escribiendo en la epístola, en su tercera epístola, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, una epístola por demás muy tierna, escribiéndole a su amigo Gallo, le dice: tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque leamos lo que está en verde y en azul y en verde. Porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. Los que me conocen saben que yo poco hablo por teléfono, por dos razones. A quien yo llamo, nadie me contesta. Pastor, ¿usted es testigo de eso? Mija, ¿usted es testigo de eso? A mí nadie me contesta el teléfono. Eso me da a pensar dos cosas. Una, que nadie me tiene agregado y mi teléfono aparece como un desconocido. O dos, que no les gusta contestarme. Claudia, ¿usted lo ha visto? ¿Qué es lo que yo digo? A mí nadie me contesta. Llamen ustedes y me los pasan. Pero me gusta hablar cara a cara con las personas. Amada iglesia, íntima devoción, no lo dudemos. Somos seres sociales e incluso los no cristianos entienden que no se puede reemplazar la interacción cara a cara. Lo curioso de todo esto es que la gente, yo no he oído decir que van a un baile virtual. ¿Cierto que no? O nadie va a una comida virtual o a una fiesta de 15 virtual. Nadie va a una reunión de tipo social virtual, porque a la iglesia sí tiene que ser virtual. ¿Es esto diabólico o no? ¿Está violando esto la ley de Dios, sí o no? Sí lo está violando. El no congregarnos viola la ley de Dios. Ir a la iglesia o congregarnos nos ayuda a obedecer otros mandamientos. Dos, obedecer otros mandamientos. Este punto, como ustedes pueden ver, está estrechamente relacionado con el punto número 1. La razón por la que Dios ordena a los creyentes que no descuidemos el congregarnos es porque hay ciertos mandamientos que no podemos obedecer fuera de la congregación.
un boom de transmisiones y de reuniones en la pasada semana. Muchas gentes congregándose de diferentes creencias o religiones. Y tuve acceso a la comunicación con algunos de ellos y decían: qué pereza, no vamos a ir por allá. Esto es cierto lo que les estoy diciendo. Qué horror una vigilia en íntima devoción. Qué horror ir al culto el domingo de resurrección a la iglesia. Es que es Semana Santa. Y se tomaron en serio esto. Pero la razón por la que Dios ordena a los creyentes que no descuidemos el congregarnos es, repito, porque hay ciertos mandamientos que no podemos obedecer si estamos fuera de la congregación. Por ejemplo, aunque a la gente no le gusta pensar en esto, ¿cómo vamos a confrontarnos unos a otros por el pecado? Y si es necesario, esto que voy a decir es muy duro y lo pensé y le oré al Señor y espero que me lo tomen a bien. Si es necesario, si no nos congregamos, ¿cómo se sacarían a los hermanos o hermanas desobedientes de la comunión con la iglesia? Para nosotros sería muy vergonzoso tener que estar sacando hermanos que no están en comunión con Dios y mucho menos con la iglesia. No sé, pastor, si tiene datos, pero gracias a Dios, íntima devoción, no hemos tenido los pastores que actuar de esa manera. No es una costumbre general, pero recuerdo que una sola vez, no solo le pedimos, sino le ordenamos a una persona que no se congregara porque fue encontrado intentando abusar a una niña de la iglesia en los baños de la congregación o en los baños del edificio. Es la única vez que recuerdo que se dio ese acto. Nunca más se ha excomulgado a alguien. Gracias, pastor. Y eso fue muy lamentable para nosotros, porque este hombre ya se había quitado inclusive la camisa cuando lo sorprendimos. No lo saqué a empellones por respeto al resto de la congregación. Pero eso para mí fue lo más ofensivo que alguien pudiera cometer en una iglesia, que alguien nos fuera a violar a una niña en los baños de la misma iglesia. Y Dios sabe la furia que yo sentí, pero el Espíritu Santo me detuvo. El Señor Jesús se ocupó de este tema. Y Él dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Cuando el Señor está hablando aquí de 2 o 3 testigos, está hablando de lo que está en la ley de Moisés. Todo asunto conste en boca de 2 o 3 testigos. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ¿ante quién? ¿Qué lee usted ahí? ¿Ante quién? La iglesia que se está congregando o la iglesia que no se está congregando. A la iglesia que se está congregando. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, diga la iglesia,
trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Hermanos, no nos digamos mentiras, pero aunque la disciplina de la iglesia es un pilar olvidado de la iglesia, es esencial para una iglesia saludable. La disciplina es esencial para darle salud a la iglesia. La iglesia no es un centro de prostitución espiritual. Porque al final la disciplina es saludable. Duele al momento, pero al final trae salud, tanto para la iglesia, para el altar del Señor, como para la misma persona que está recibiendo la disciplina. También venimos a la iglesia para ser estimulados a las buenas obras y también para ser desafiados a vivir una vida santa. ¿A usted le anima a ver a los hermanos? Y si uno está en pecado, inmediatamente se le nota en su comportamiento. No es capaz de mirar al hermano a la cara. Pero si la persona está en pecado y habla con un creyente que es santo, que vive una vida recta y agradable delante de Dios, eso posiblemente le va a traer alivio y va a ser inspirador también para que recomponga su caminar. El del otro, no el del hermano que es santo. No sé si me hice entender con la idea. Es decir, si el hermano A está en pecado y se encontró con el hermano B, que es un hermano santo, un hermano que obedece al Señor, un hermano consagrado, sin que este hermano B se lo proponga, va a ser una inspiración para el hermano A, para que el hermano A diga: yo quiero ser como el hermano y arrepentirme de mi caminar falso con el Señor. El apóstol Pedro está escribiendo en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes, dice el apóstol Pedro de una manera muy tierna, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Esto es lo que dice el núcleo, la esencia del libro de Levítico, aburrido para muchos y no lo leen, es el de la santidad. Aquellos que no estén interesados en vivir una vida santa deben ser expulsados de la iglesia. Lo que acabamos de decir, algo que no es posible si se está transmitiendo virtualmente. Usted no expulsa a un hermano con hacer un clic en una transmisión en vivo. Por eso es necesario que nos congreguemos. Y hay muchos otros ejemplos de mandatos que solo se pueden realizar en congregación o asamblea o en comunidad, pero quizás la cena del Señor podría ser un ejemplo final. Pablo, ocupándose de este tema, en el capítulo 1, capítulo 1,
Primera Epístola, capítulo 11, versículo 33 dice: así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. ¿Qué suponemos nosotros aquí? ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Es que los creyentes sí se reunían, se han reunido y nos reuniremos mientras estemos aquí. Es decir, que nos reunimos también para tomar la cena del Señor, para comer el pan y beber el vino juntos. Ustedes ojalá estuvieran acá mientras los domingos nosotros celebramos la cena del Señor. Lo lindo que se ve, lo motivador que se ve, eso sí es motivación espiritual. Ver a los hermanos tomando la cena, algunos con dolor en su corazón, algunos con un tanto de vergüenza con el Señor por lo que hicieron en la semana anterior, pero que se han arrepentido. Pero es muy lindo ver a cada uno con la porción de pan y la copa de vino en sus manos, listos para hacer memoria de la muerte única e irrepetible de nuestro Cordero de Dios. Celebrar la cena del Señor es solo pues algo que se puede hacer reuniéndonos como iglesia. De hecho, es obligatorio celebrar la cena del Señor y tiene que ser en comunidad. Íntima devoción tiene una característica, y es que aquí no se le niega ni se rechaza la cena del Señor a los niños como lo hacen en algunas congregaciones. Hemos sido criticados por participar a los niños de la cena del Señor, pero cuando nos remitimos al libro de Éxodo, en los primeros que pensó el Señor para celebrar la Pascua fue en los niños. Ir a la iglesia también es para testimonio a los ángeles, y aquí quiero que me presten atención, porque esta es mi parte favorita de este tema. Esta es mi parte favorita, este punto 4. Por lo general, cuando las personas preguntan ¿por qué vamos a la iglesia?, no esperan esto, y quizás algunos en la iglesia no saben esto, pero lo vamos a aprender si no lo sabían, o lo vamos a recordar si ya lo sabían. Pablo le está dando esta respuesta a la iglesia de Éfeso, y cuando Pablo explica su papel como embajador de Cristo a los gentiles, señala el propósito de su proclamación, de lo que él está diciendo aquí. Miren cómo dice en el capítulo 3, versículo 10. Creí que ibas a leer el capítulo 3, pastor, al principio. Dice el apóstol Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios, escuchen esto, sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Miren la responsabilidad que nosotros tenemos, o la irresponsabilidad con la cual evadimos esto tan delicado de mostrar la multisabiduría de Dios, para que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. He leído en la versión Reina Valera, pero vamos a ver qué nos dice la Nueva Traducción Viviente. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿Utilizar a quién? A la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Por qué están rechazando muchos cristianos a las iglesias que estamos firmes en no negociar los principios de las Sagradas Escrituras, y así nos digan que somos fanáticos, que somos religiosos? Yo no voy a negociar los principios establecidos
en las Sagradas Escrituras, porque yo soy iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia del Señor aquí? Puede que aquí no haya espectáculos, puede que aquí no haya motivaciones a que siembre uno y tendrá 10, puede que aquí no tumbemos a la gente, puede ser que no estemos hablando en lenguas constantemente, pero somos la iglesia del Señor porque estamos sometidos a la palabra del Señor, y quien se somete a la palabra del Señor se somete al mismo Dios dueño de esta palabra. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, en otras palabras, es que el diseño de Dios de la iglesia muestra su sabiduría, o sea, la sabiduría de Dios a quienes, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales que están observándonos. En este momento hay ángeles, hay principados y potestades observándonos. Nos están viendo, no solo en el templo, sino cómo estamos actuando fuera de él. Y usted me preguntará, ¿y quiénes son los principados y potestades que residen o viven o moran en los lugares celestiales? El uso de estos términos en Efesios 1, 21 al 23, y luego en el capítulo 6, versículos 11 y 12 que voy a leer a continuación, indica que estamos hablando de seres espirituales, es decir, de ángeles. En Efesios 1, 21 dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 al 23, del 21 al 23. Ahora Cristo, leámoslo todos a propósito. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de ¿quién? De la iglesia. Versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahora pasemos unas hojitas y vamos al capítulo 6, versículos 11 al 12. Dice, leámoslo todos: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Es la iglesia importante o no es la iglesia importante? No busque importancia en otras cosas. Dios no quiere que suframos complejos. La iglesia es nada menos que el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe quién la completa? Cristo. Cristo, a él la gloria. Yo creo que podría ser que Pablo está apuntando específicamente a los ángeles caídos aquí, pero creo que él está usando este término genérico y lo está haciendo a propósito. A nosotros nos están viendo cómo divulgamos o mostramos la sabiduría de Dios, tanto los ángeles bajo el mando de Dios como los ángeles caídos. Decíamos hace poco que los niños, como dice el Señor Jesús, tienen sus propios ángeles que están mirando la cara del Padre Celestial y están acusando a quienes los están abusando y maltratando. Pero hay ángeles que también nos están mirando a nosotros para ver si estamos llevando a cabo la tarea de mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Porque Pablo está diciendo que la sabiduría de Dios se manifiesta en la forma en que la iglesia existe. Si la iglesia existe, se está mostrando esta sabiduría multiforme de Dios. Eso es lo que todo el reino celestial observa. Ángeles buenos y ángeles malos también.
¿De qué manera se está manifestando la sabiduría de Dios en usted? ¿Y cómo está usted mostrando la multiforme sabiduría de Dios? Son preguntas que merecen una respuesta, mis amados hermanos. Y se las dejo para que la piensen, para que se lleven esto esta noche en sus corazones. Porque cuando la iglesia se reúne, ¿sabe qué está pasando? Se están juntando muchas etnias. Hay personas con distintos colores de piel. Hay personas con distintos trasfondos culturales, sociales, económicos, de todo tipo se compone la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una tremenda mezcla de personas. ¿Acaso no es bonita una iglesia que tiene personas de todos los colores de piel, de todos los estratos sociales, de todas las posiciones económicas? Aquí el punto es que algunas de estas personas y etnias de las cuales está hablando el Señor en su palabra de la iglesia, por naturaleza tendrían que o deberían odiarse entre sí. Por naturaleza. ¿Ustedes no han oído decir eso? Que la gente de tal región del país no se la lleva con tal región, y sobre todo estos países que son como una colcha de retazos. Colombia no es tan homogéneo, hablando desde las etnias. O desde las razas. No somos unánimes siquiera para las comidas, para la gastronomía. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros deberíamos odiarnos entre nosotros mismos, Dios ha hecho una operación especial para que nos miremos como si estuviéramos viendo el rostro mismo de Dios cuando nos juntamos, cuando nos reunimos. Sin embargo, estamos unidos. ¿Y sabe por qué estamos unidos? Estamos unidos por un hilo común, y es esa unión que produce, es esa unión compartida que produce la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros estamos unidos. Hermanos, al congregarnos, dejamos evidencia que nos unimos y demostramos que el Evangelio es una solución para el mundo. El Evangelio es una solución mundial, no una solución parcial. Entonces, en un sentido muy real, debemos congregarnos o ir a la iglesia. Voy a decir esto en el mejor de los términos, para presumir ante los ángeles. Para eso debemos congregarnos, para presumir ante los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no murió por los ángeles. Cristo murió por usted y por mí. Él nos compró a precio de sangre preciosa, y esto es lo que nos permite que, a pesar de la diversidad de etnias o de colores o de costumbres que nos llevarían a odiarnos entre nosotros, ahora somos su cuerpo, y ese cuerpo lo completa Cristo, que es la cabeza de la iglesia. O sea que somos una parte crucial de la imagen de la redención. Somos la evidencia de que sí hubo redención, y esa evidencia es ante los ángeles, tanto buenos como malos. Por eso debemos congregarnos. Si por algo tiemblan las tinieblas y tiemblan los ángeles malos y tiemblan los demonios, es cuando se ve una iglesia unida, una iglesia que se congrega, una iglesia ferviente, una iglesia que ama a Dios, porque estamos mostrando el hecho de que nuestro Dios es un Dios maravilloso, que ha salvado a personas de todas las lenguas y de todas las naciones. Él no es solo un Salvador. Jesús es el Salvador todopoderoso, que es la única solución al pecado.
para el mundo entero. Y esta salvación es efectiva. ¿Cuántos sienten que la salvación es efectiva? Porque esta salvación es tan efectiva que cambia la naturaleza misma de aquellos que hemos abrazado a nuestro Salvador Señor Jesús y que nos permite decir que realmente hemos nacido de nuevo. Nos congregamos porque es allí, en la congregación, donde el Señor envía bendición y vida eterna. El Salmo 33, que lo vamos a leer todo en esta noche, no son sino 3 versículos en realidad. Me gusta como lo titula la Biblia. ¿Sabe cómo lo titula? Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo 133, ¿qué dije yo? No, el Salmo 133. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo de David. O sea, cántico para usted, cántico para mí. Y dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía, el versículo 2 dice, es tan preciosa. El versículo 3 dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿A dónde? En la congregación. Además, hermanos, ir a la iglesia nos ayuda a animarnos unos a otros y a fortalecer nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Dice el mismo salmista David: aunque un ejército poderoso me rodee, Salmo 27, versículo 3, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir ¿a dónde? En la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí. Mire qué lugar tan seguro es estar en el templo. Nosotros habíamos acordado como iglesia que en caso de que llegara a haber una tragedia por asuntos naturales o por actos de violencia en la que nos viéramos aislados por alguna razón, que el punto de encuentro sería la iglesia. Esta noche, nuestro hermano Omar, con la cooperación de nuestra hermana Andrea Banqués, con la cooperación de la pastora Mariana, con la cooperación de la pastora Claudia, ha puesto señalización en todo el templo. Usted puede ver allá el croquis, el mapa de evacuación en caso de alguna emergencia mientras estemos aquí. Pero les hemos dicho en otras ocasiones que en caso de que la emergencia no sea aquí, que aquí sería el punto de encuentro, que aquí deberíamos encontrarnos todos. No echemos esto en saco roto. ¿Se puede dar esto, mi hermano, o no? En cualquier momento se podría dar. ¿Dónde debe ser nuestro punto de encuentro? ¿Dónde estaba el Señor Jesús cuando se le desapareció a José y a María cuando era niño? ¿Para dónde se fue? Para el templo. Y entonces dice: pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. O Él me esconderá allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. Por algo esto está profetizado aquí. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará.
entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. Otra vez, en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Y esto sí que es diciente, porque como hay gente para todo, discuten y dicen que la alabanza no puede haber en la iglesia, que siquiera un grito de júbilo. David lo está diciendo aquí. ¿A dónde? Grite usted en la calle solo y verá que se burlan de usted, pero usted puede gritar aquí con toda libertad. Un grito de júbilo para el Señor. Un grito de júbilo para el Señor. Con gritos de alegría y con música cantaré salmos y alabaré al Señor. Se me ha ido el tiempo, pero en resumen, congregarnos o ir a la iglesia, que es lo mismo, no es solo una mera sugerencia, sino que es un mandato bíblico que debemos obedecer como creyentes en Cristo Jesús. Reunirnos como iglesia nos ayuda a practicar y obedecer otros mandamientos, como confrontarnos unos a otros con el pecado y vivir vidas santas y animarnos unos a otros. Preguntar por qué vamos a la iglesia no es algo malo. De hecho, me encanta cuando la gente hace esta pregunta. Sin embargo, necesitamos saber la respuesta. Y si es como creo que deberíamos responder a esta pregunta, necesitamos congregarnos, porque congregarnos también es obedecer a Dios. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.